¿Qué onda, hispano? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo videito para mi canal. Hoy te voy a estar hablando de un gran cantante, compositor y actor español conocido mundialmente como Enrique Iglesias. Dímelo por qué estás fuera de mí. Enrique Iglesias nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Es hijo del cantante Julio Iglesias y la celebridad Isabel Preisler. Del matrimonio nacieron también sus dos hermanos, Chabel Iglesias y Julio Iglesias Jr. En 1993, Enrique se graduó en la escuela preparatoria de Wilber e inició estudios de administración de empresas en la Universidad de Miami. La música tuvo para él un papel importante desde su infancia, pero es en la adolescencia cuando empezó a sentir verdadera curiosidad sobre ello. Y así, pronto descubre tener facilidad para componer canciones. Y tú me has llenado el vacío y yo lloro por ti. Enrique dio sus primeros pasos en la música escondidas de su familia, sabiendo que sus padres se negarían probablemente esa posibilidad, decidiendo así pedir ayuda a su niñera. En 1994 consigue su primer contrato con el sello discográfico Fonovisa. La compañía firmó hasta 3 años con el hasta entonces desconocido artista. Baby, I like it, the way you move on the floor. El 21 de noviembre de 1995 presentó su álbum debut de título homónimo, Enrique Iglesias. En él predominaron las baladas pop rock e incluyó canciones de su autoría. Si tú te vas fue el primer sencillo de su carrera y el tema con el que se dio a conocer al gran público. El primer videoclip de su carrera para esta canción se rodó en Manhattan, Nueva York. La canción llegó al primer puesto de la lista de Billboard Latino. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. En 1997, Iglesias lanzó al mercado su segundo álbum, Vivir. Con este disco compitió por primera vez con estrellas de la música en inglés. El primer sencillo de presentación fue la canción Enamorado por primera vez. El álbum incluye la canción Solo en ti, una versión en español de la canción Only You del grupo británico de la década de 1980, Yazoo. Porque tú eres solo para mí. Ese año fue nominado por primera vez a los American Music Awards en la categoría de Artista Latino Preferido. Un dato curioso es que sus padres Julio Iglesias y el cantante mexicano Luis Miguel también estaban nominados, perdiendo en esta ocasión contra su padre Julio. El 22 de septiembre de 1998 lanzó al mercado su tercer álbum de estudio llamado Cosas del Amor. De este disco se desprendieron 2 sencillos resaltantes, Esperanza y Nunca te olvidaré. Las canciones llegaron al primer puesto de la lista de Billboard. Pueden pasar 3000 años, pero nunca te olvidaré, bebé. En 1999, el cantante grabó Bailamos, su primera canción en inglés y su primer éxito internacional. La canción fue incluida en la banda sonora original de la película Wild Wild West, protagonizada por Will Smith. Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos. Este mismo año, Iglesias lanzó su álbum debut en inglés, Enrique. De ese álbum pop con algunas influencias latinas, se desprendieron exitosos sencillos como lo son Bailamos, Rhythm Divine, Be With You, Podría tener este beso para siempre, junto a Whitney Houston, entre otros. Con este disco, Iglesias logró una mayor popularidad a nivel mundial. En el año 2000, actuó en el medio tiempo de la Super Bowl junto a Christina Aguilera, Phil Collins y Toni Braxton. El 30 de octubre de 2001 consolidó su éxito internacional con el lanzamiento de su álbum Escape. Las ventas de este disco fueron cuantiosas en todo el mundo. El primer sencillo, Héroe, en su versión española, fue un éxito en Reino Unido y en muchos países europeos. El tema fue interpretado por el cantante el 22 de octubre de 2001, en homenaje a las víctimas del atentado del 11 de septiembre en Nueva York. I can be your hero, baby. A finales de 2001, Iglesias comenzó una relación con la tenista rusa Anna Kournikova. De esta relación tienen 3 hijos, 2 que son mellizos nacidos en 2017 y una niña nacida en enero de 2020. En 2002, Iglesias volvió al mercado latino al lanzar su cuarto álbum en español y el 6º de su carrera, Quizás. El sencillo Quizás, Iglesias habla de la relación que ha mantenido con su famoso padre. Quizás la vida nos separe cada día más. En 2003 presentó su tercer álbum en inglés, Seven. Fue el 7º álbum de su carrera y su vuelta al mercado anglosajón. El sencillo Addicted y la canción Nothing Love fueron los 2 éxitos promocionales del álbum. Baby, I'm addicted, I'm out of control.
Tras 4 años de silencio discográfico, en julio de 2007 lanzó al mercado su cuarto álbum en inglés y el octavo de su carrera, Insomniac. El álbum recibió ese nombre debido a que fue grabado principalmente durante las noches. Además, Enrique ha declarado en varias ocasiones que sufre de insomnio. En este álbum se escucha un estilo pop más contemporáneo que en sus anteriores álbumes. El disco debutó en el top 20 del Billboard 200 de Estados Unidos. Su primer sencillo fue el éxito Do You Know, que alcanzó el primer puesto en la lista de Billboard Hot Latin Tracks. En dicha posición permaneció un total de 11 semanas consecutivas. En 2008 la canción Can You Hear Me se utilizó como canción oficial para el torneo de la UEFA Eurocopa 2008, en la que España se proclamó vencedora. El 1 de febrero de 2010, Enrique grabó una versión del clásico We Are The World con artistas internacionales, destinado a ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. En 2010 presenta su álbum debut bilingüe, Euphoria. El álbum fue mitad en inglés, mitad en español. Además, el cantante escribió o coescribió la mayoría de los temas. Euphoria incluye colaboraciones de otros artistas como lo son Juan Luis Guerra, Pitbull, Wisin y Yandel, Usher, entre otros. Cuando me enamoro, a dúo con Juan Luis Guerra, fue el primer sencillo en español, mientras que I Light con Pitbull fue el primer sencillo en inglés. Ambos sencillos se han convertido en dos de los mayores éxitos comerciales en la carrera de Iglesias y han obtenido varios número 1 y primeras posiciones en muchos países. Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro. La canción Pod Heartbeat y el tema electrolatino No Me Digas Que No también tuvieron éxito en las listas. No me digas que no. Tonight fue el primer sencillo en general y el primero en la edición limitada francesa. Además fue lanzado tras la salida de la canción al mercado en colaboración de Ludacris y DJ Frank. I know you want me, but tonight I'm loving you. En 2011 presentó Ayer y I Like Hot It Feel. Al año siguiente, Finally Found You, está nuestra canción situada en los primeros puestos de lista de ventas de radios de Estados Unidos y Europa. Ayer cabías en mi corazón. En 2014 lanzó al mercado el álbum Sex and Love, siendo este triple disco de platino en México, doble platino en Estados Unidos, disco de platino en España, Italia, Argentina, India, Colombia, Venezuela, entre otros. De este álbum, como carta de presentación de este nuevo proyecto, presentó el tema Tour the Night Out, tiempo después Loco, a dúo con Romeo Santos. Con este tema de bachata volvió al número 1 en la lista Billboard Latino y obtuvo el primer puesto en diversos países como España. Un loco por besar tus labios. Otros singles del álbum son Unafraid, Here at That y la canción El Perdedor, junto a Marco Antonio Solís. Esta última salió a la venta en versión pop y en versión bachata. No vayas presumiendo, no. El cantante lanzó además Bailando, un tema pop tropical con sabor urbano, a dúo con December Bueno y Gente de Zona. También se presentó una versión en inglés junto a Sean Paul, una brasileña con Loan Santana y otra portuguesa con Michael Carreira. El tema obtiene el primer puesto en Billboard Latino y alcanzó el primer puesto en 23 países. A nivel mundial, el videoclip fue en ese año el segundo más visto en la plataforma de YouTube. Yo te miro y se me corta la respiración. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. En 2015 presentó los sencillos Noche y de Día y Let Me Your Love junto a Pitbull. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. En 2016 recibe 2 certificaciones de los récords Guinness, uno por ser el artista con más canciones número 1 en ese país y el otro por las 41 semanas que estuvo sus temas bailando en primera posición. En la primavera del mismo año lanza el sencillo Duele el Corazón, a dúo con Wisin. La canción es número 1 del Billboard Latino y alcanza la primera posición en tiendas digitales de más de 16 países. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. En 2017 presenta el sencillo Súbeme la Radio, junto a December Bueno y Zion y Lennox. Un año luego, El Baño, con la colaboración de Bad Bunny. En primavera presentó Moves to Miami en colaboración de Pitbull y posteriormente estrena Nos Fuimos Lejos, junto a December Bueno y El Micha. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente lo que va subiendo.
En 2019 presenta una colaboración con la canción Después que te perdí y continuó ofreciendo conciertos. En 2021 inicia una gira con Ricky Martin y Sebastián Yatra. En la presentación de la gira, el cantante reveló que su último álbum sería presentado en 2 volúmenes, bajo el título de Final. Así es como en septiembre del mismo año presenta su álbum Final Vol 1, incluyendo sencillos como Pendejo, Me Pasé, Te Fuiste, algunos en inglés y los antes mencionados en años anteriores. Y es que me pasé de copa. Enrique Iglesias sin duda alguna es un gran cantante, compositor y actor español, que generó con su música gran aceptación a nivel mundial. Hoy aquí, presentado en mi canal. Como siempre les digo que si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, dar me gusta y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro. Yo por mi parte me despido, nos veremos en una próxima, hasta luego, adiós.